Bueno, ahora sí, muy buenos días. Me voy a sentar acá provisionalmente para que me vean. Un gusto. Gasto de gasto. Bueno, muy buenos días nuevamente. Bienvenidos, bienvenidas al semillero de filosofía de la medicina que estamos desarrollando desde el Hospital Alma Mater de Antioquia y desde el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia en el marco de un proyecto que se titula Teorías fenomenológicas del sí mismo y de la enfermedad. Bueno, para quienes nos acompañan por primera vez, queremos contarles que iniciamos nuestras reuniones desde el año pasado. Estuvimos trabajando inicialmente temas relacionados con fenomenología, básicamente. Estuvimos hablando inicialmente un poco de cuál es la aproximación fenomenológica al tema de la enfermedad a través de una lectura de Javi Carver, introductoria a su libro Fenomenología de la Enfermedad. Hablamos de por qué una fenomenología de la enfermedad. Tienen ustedes los videos en nuestra lista de reproducción de YouTube y les ha llegado a su correo electrónico, digamos, ahí en el pie de página, encuentran esa lista por si quieren revisar alguna de esas sesiones. Después hablamos de la enfermedad como una experiencia transformadora. Estuvimos revisando el concepto de la filósofa Lorian Hall, a quien tendremos en octubre en Medellín, de experiencias transformadoras. Y a partir de allí lo relacionamos con el tema del crecimiento postraumático y de cómo una experiencia límite o una experiencia traumática cambia a la persona. Desarrollamos este tema porque justamente el tema de la persona es uno de los elementos centrales de nuestro proyecto que trata sobre teorías de la identidad personal. Enseguida estuvimos hablando del problema de la autonomía, estuvimos leyendo a Alfred Tauber y básicamente discutimos sobre la limitación que tiene la autonomía en el caso de los pacientes y cómo justamente esa autonomía no puede ser el punto de partida de una bioética, puesto que en general nunca se cumplen los ideales de una situación autónoma, sino más bien hay el punto de partida en la relación médica es de dependencia. Entonces estuvimos realizando esa lectura. Enseguida estuvimos desarrollando con Friedrich Beneusch la idea de la idea de lo que sería una bioética fenomenológica. Entonces, ¿cómo habíamos cuestionado con Tauber los fundamentos de la bioética o el concepto de autonomía como fundamento de la bioética? Y luego empezamos a hablar de lo que sería una bioética fenomenológica con base en el texto de Friedrich Beneusch, filósofo sueco, que trabaja, que trabaja desde Suecia, estos temas que tiene varios libros publicados en la línea un poco fenomenológica y a la vez hermenéutica. Y bueno, para este primer semestre del año y segundo semestre, hemos pensado comenzar a trabajar temas un poquito centrados en el testimonio de los pacientes, centrados también en el lenguaje, en el problema del lenguaje, y centrados en el método fenomenológico como forma de acceder a esos pacientes. Habíamos considerado empezar el día de hoy con el tema del método fenomenológico, pero tuvimos que revisar un poquito en el curso de la semana las lecturas y decidimos cambiar para conversar sobre injusticia epistémica y método fenomenológico. De manera que pudiéramos como introducir el tema de una forma un poquito más sencilla y pudiéramos empezar a plantear un poco el problema de justamente en qué consiste ese testimonio que hay que escuchar y cómo la fenomenología puede ayudar, digamos, a la escucha de ese testimonio y a la caracterización de esta experiencia, básicamente. Bueno, Juan, no sé si quieres agregar algo, como, algo así como introductorio, pero vamos a sentar acá y comenzamos a discutir sobre el libro de Javi Carver. No, bueno, no, primero, bueno, darles la bienvenida, esta es como la primera reunión, no, la primera del año.
Es la primera del año. Es la primera del año, sí. Entonces, bueno, pues como para empezar el año como bien. Entonces, bienvenidos a los que no habían estado y a los que están. Y creo que tal vez solamente quisiera añadir lo siguiente, y es que estas reuniones y el criterio para la selección de los textos están encaminados hacia pensarnos una intervención, ¿sí? Eso yo creo que le da un poco de estructura, pues, tanto a cada lectura, como por qué la estamos leyendo, y también cómo conectarla una con otra, con miras a la intervención que tenemos en mente en el proyecto, que es con pacientes de cuidados intensivos. Entonces, creo que eso ayuda, o más bien, es bueno tener eso en mente mientras leemos los diferentes textos, hacemos las presentaciones, discutimos y eso, y es preguntarnos qué es interesante o qué es filosóficamente relevante de la experiencia de los pacientes en cuidados intensivos, cómo se diferencia esa experiencia de otros pacientes, cómo se diferencia de otras descripciones fenomenológicas que uno pueda tener en torno a la enfermedad. Y creo que esto, si uno tiene esto en mente, digamos, no es como que todo el tiempo lo tengamos que estar trayendo a cuento, pero creo que eso, si uno lo tiene en mente mientras lee este tipo de textos, digamos, este sobre justicia epistémica y las herramientas fenomenológicas para abordarla, le permite a uno pensar con un poco más de concreción los temas. Y esto no es únicamente, o más bien, no es solamente la noción de injusticia epistémica en abstracto y la enfermedad y la reducción fenomenológica y demás, sino qué pasa con pacientes concretos en cuidados intensivos. ¿Sí? Están ellos sujetos a injusticia epistémica, es diferente ese tipo de algún modo diferente es la injusticia epistémica ejercida contra pacientes de cuidados intensivos con respecto, por ejemplo, a pacientes psiquiátricos o a pacientes en otras condiciones. Y yo creo que eso conecta muy bien con lo que estaba diciendo Andrés acerca de la autonomía. Esos serán temas como que a los que estaremos volviendo. Este texto, como para introducir un poquito el asunto, creo que incluso fue una feliz coincidencia que hayamos pospuesto en una entrevista fenomenológica, porque este texto es una entrada diferente, me parece, y tal vez un poco más general acerca de cómo aplicar ideas fenomenológicas a intervenciones concretas sobre pacientes en general. Y como dice Karel al final del texto, y bueno, este lo escribió aquí, ellos están pensando, y además lo implementaron en talleres. Entonces eso es muy interesante, yo creo que es muy bueno, en talleres encaminados a aplicar esta caja de herramientas fenomenológica, eh, precisamente para abordar el problema de la injusticia epistémica. Y una de las preguntas que uno se puede plantear, al menos una de las preguntas que a mí, como más generales, que a mí me plantea el texto es si nuestro objetivo en este proyecto estaba encaminado desde el principio hacia resolver asuntos o bueno, resolver injusticia epistémica ejercida contra pacientes, o no. Digamos, mi respuesta es que no, yo no lo estaba pensando así, pero me parece que es un aspecto muy positivo y otro modo de pensarse lo que nosotros estamos tratando de desarrollar, que estamos desarrollando de manera todavía incipiente en este proyecto de investigación. Entonces, bien, entonces de nuevo, bienvenidos. Vamos a hablar de injusticia sistémica. Creo que el interés principal de la mayoría de nosotros está más dirigido hacia el aspecto práctico de este artículo, de este texto. Es qué herramientas fenomenológicas nos ofrece, hasta dónde las podemos llevar. Me parece que están todavía en un nivel de desarrollo muy vago en este texto y ver cómo se le puede dar un poco más de contenido, de concreción, de calma. Pero sí creo que tenemos que caracterizar un poquito el ecosistema sistémico. Sí, sí, sí. Ese contenido. Yo lo que siento es, a medida que vamos trabajando en el hospital en general, lo que he sentido es que hay una necesidad de atender
a lo que se ha denominado la deshumanización de la práctica médica y en consecuencia reflexionar sobre en qué consiste la humanización. Y tal vez la queja más frecuente es el médico no me escucha y justamente el no escuchar o no atender suficientemente o de cierta forma al testimonio de una persona puede configurarse en injusticia testimonial. Entonces, al pasar de simplemente escucha del paciente, deshumanización a injusticia testimonial, pues estamos como ganando una comprensión más profunda de en qué consistiría esa posible deshumanización de la práctica médica. Y sí siento que este texto como que responde a una inquietud muy presente en lo que yo he visto en el trabajo en el Hospital Alma Mater y también en el intercambio en otros hospitales en Colombia. Eh, de pronto digo algunas cositas sobre injusticia epistémica. Este concepto... Déjame interrumpirte 2 segundos, solamente como un asunto más metodológico. Esta reunión de hoy, en concreto, está concebida como una conversación. En otros casos lo que tenemos es una presentación de alguno de nosotros que presenta el texto y da herramientas, pero hoy es preferible más bien lo que pensaba más como una conversación. Así que intervengan tanto ustedes aquí como ustedes allá, levanten la mano, pongan el micrófono y hacemos una conversación. John, ¿quiere decir algo? Sí, pues me parece interesante pues, el contexto que están dando, pero quería ahí hacer como pues, un aporte respecto a lo que venía comentando de la deshumanización. Pues yo soy enfermero de base, también soy estudiante del Instituto de Filosofía, soy profe en la Facultad de Enfermería y soy muy crítico respecto al concepto de humanización en salud. Por dos asuntos, especialmente porque se ha hablado de humanización del cuidado y el cuidado como categoría, eh, pues considero que no puede deshumanizarse porque sería un sinsentido hablar de deshumanización del cuidado. Y creo que deberíamos, aunque yo entiendo pues que la intención es buena, loable y que se generen guías o protocolos para humanizar la práctica, a veces se encierra en eso un eufemismo, o sea, es decir, pues somos tan buenos que tenemos que decir que hay que humanizar la salud, es decir, la categoría humana por naturaleza es esencialmente buena, empática, comunicativa, compasiva. Tal vez si de pronto centráramos el esfuerzo no solamente en humanizar, incluso también desde lo fenomenológico habría que mirar cómo explorarlo, pero no sé, creo que incluso pues lo hemos problematizado acá en la facultad, que tal vez humanizar no sea el verbo adecuado y deshumanizar tampoco en el caso del cuidado. Entonces creo que vale la pena también hacer como la referencia hacia ese problema conceptual que estás, pero que es práctico y tal vez ponerle otros nombres o pensar en otros adjetivos a el problema de la falta de escucha, la falta de empatía, la cercanía, el tiempo, porque creo que uno de los graves problemas de la práctica médica y en general de los profesionales de la salud es que vivimos un tiempo fenomenológico diferente al tiempo del enfermo. No es lo mismo estar enfermo esperando en cuidados intensivos, sea paciente, sea familiar, a ser el profesional que atiende a ese paciente. La noción del tiempo creo que es un aspecto que tiene que ver y que poco se ha explorado en el estar enfermo. Y que creo que gran parte de la deshumanización tiene que ver con esa diferencia fenomenológica. O sea, ¿qué significa para el profesional que atiende atender al enfermo y qué significa para el enfermo ser atendido en su condición de enfermedad, particularmente vulnerable en una unidad de cuidados intensivos? Entonces, nada, era eso lo que quería comentar y que creo que podríamos, desde estos grupos de estudios, hacer digamos, un llamado académico de que tal vez hay otras formas de llamar esa, digamos, pérdida de la compasión en la práctica médica en general. Muchísimas gracias. Quiero rescatar o destacar más bien dos ideas que mencionas, y es la falta de simetría en la relación profesionales de la salud-paciente. Esa falta de simetría que se expresa en otros términos también en una experiencia diferente de tiempo, una experiencia muy diferente del espacio también, de las necesidades, de las urgencias. Entonces, falta de simetría que afecta justamente una relación de comunicación
y de interacción entre profesionales de la salud y pacientes. Y la otra, por supuesto que mencionas, y es el problema de, bueno, cómo llamar o cómo, sí, cómo conceptualizar aquello que llamamos cotidianamente humanización y que tal vez no es esta la mejor manera de hacerlo. Un poco esta lectura creería yo que avanza en esta segunda caracterización, bueno, en las dos, pero en esta segunda caracterización. En lo que se refiere a la primera, la falta de simetría en la relación pacientes, profesionales de la salud, médicos, enfermeras y demás, muestra que hay una falta de simetría y que hay un desbalance en favor de los profesionales de la salud y una vulnerabilidad incrementada de los propios pacientes por su propia situación. Entonces, esa caracterización como de la situación médica me parece sumamente valiosa. Y el segundo elemento que agrega esta lectura, en mi opinión, y que apunta un poquito a lo que tú señalas sobre los límites de la categoría deshumanización, humanización, estaría en que no entiende, fui yo el que lo relacionó con el problema de la deshumanización, pero no menciona esta cuestión, sino que dice que la injusticia epistémica es un tipo específico de injusticia que involucra un daño a la persona en cuanto sujeto de conocimiento. Que ese daño en cuanto sujeto de conocimiento se presenta o puede presentarse en dos tipologías, testimonial y hermenéutica, en los encuentros médicos. Y eso es interesante porque si el problema es el sujeto de conocimiento como tal, esto ya nos remite como a los debates sobre lo propio del ser humano, a los debates sobre la identidad personal y cómo en ambos debates el que el ser humano sea sujeto de conocimiento, pero también podríamos agregar sujeto de consideración ética, sujeto de responsabilidad, sujeto de cuidado, etc. El que sea considerado como sujeto de conocimiento es un elemento central en las teorías del sí mismo, en las antropologías filosóficas y, por supuesto, diría yo, en la práctica médica en general, puesto que el objeto de cuidado y el objeto de búsqueda de curación es el ser humano. Entonces, creo que hay aquí también una caracterización de este elemento. No sé si alguien quiera agregar algo, matizar, controvertir. Gracias. Claro. Es que no dejan a uno solo. Bueno, avancemos entonces un poquito más en esa caracterización. Les decía yo que esta categoría fue creada por una filósofa, yo no sé si ella es norteamericana, Miranda Figge, o es, creo que es norteamericana. Tal vez norteamericana, ella vino a Colombia muchas veces, ella publicó un libro que se titula Injusticias epistémicas en 2007 apenas, y desde entonces pues ese libro se ha ido aplicando a distintos ámbitos y han sido precisamente Halley Carrel y James Pitt quienes han tratado de relacionar estos problemas con el tema de la medicina. El tema, digamos, del encuentro médico no era un tema central en la obra de Miranda Fricker, tal vez se mencionaba una o dos veces en algún sentido, pero no se desarrollaba. Y ha sido Halley Carrel y James Pitt quienes lo han desarrollado más. Y desde entonces, pues han surgido una gran cantidad de ensayos sobre injusticias epistémicas en distintos padecimientos y de manera muy especial también en psiquiatría. Hay una gran cantidad de consideraciones sobre distintos desórdenes psiquiátricos en donde se ha aplicado el tema de la injusticia epistémica. Bueno, caractericemos ambas injusticias y ya los dejo en paz con el tema, digamos, del resumen del libro. Entonces, tenemos dos tipos de injusticias. Una injusticia testimonial, que puede darse en diferentes grados, por supuesto, y que consiste en reducir la credibilidad al testimonio de la persona en función
de un prejuicio relacionado con una identidad de grupo. Por ejemplo, el grupo de los pacientes, el grupo de las mujeres, el grupo de las personas que padecen tal o cual cosa. Entonces, hay de alguna manera operando un prejuicio implícito que hace que uno le reste credibilidad a lo que la otra persona está diciendo y en ese sentido se mina su carácter de sujeto de conocimiento y por eso se da allí una injusticia testimonial. Y se ponen, pues digamos que se ponen aquí muchos ejemplos. La frase "el doctor no me escucha" es una frase, por supuesto, relacionada, pero hay un ejemplo que se presenta en la introducción, tal vez, que a mí me parece, lo he leído varias veces y me toca mucho, me parece. Sí, creo que ya a todos nos afectó mucho. Ese ejemplo es el de la mujer que se encuentra en un procedimiento, tal vez está dando a luz y están cosiendo su vagina sin anestesia y en la misma cita la persona, el autor original que cita el testimonio se sorprende de cómo puede no darse suficiente credibilidad al testimonio de la mujer que dice me duele cuando se le está cosiendo la vagina sin anestesia y en el fondo se está dejando de responder al dolor que ella tiene y cómo puede haber un grupo, todo un equipo médico que no cae en cuenta de lo que está sucediendo y que no. Y que el médico le dice, no es necesario, ya estamos terminando. Exacto, exactamente. De hecho, este es el testimonio que vio Javi Carel acompañando a médicos en el hospital de Bristol. Ah, fue un testimonio de ella misma, ok. Sí, o sea, ella vio que eso pasaba. No le pasó a ella vio que pasaba. Ella vio qué pasaba. Y bueno, acá agregaría yo que hay algo interesante o hay un problema que surge acá. Bueno, que lo planteo después de que yo comente, más bien. Que no hay Bueno, tiempo. que Jonah, lo que adelante. venían discutiendo también, creo que hace poco tengo mi suegro, bueno, está hospitalizado por una cuestión de salud, él es un paciente con cáncer y digamos en medio de su estancia hospitalaria hizo un proceso de delirio, o al menos eso fue lo que se anotó en la historia clínica. El señor llegó plenamente pues consciente, orientado, ingresó pues por una hipocalcemia con unas convulsiones. No se sabe si el delirio fue por el periodo posictal, después de la convulsión, por el sedante, por lo que haya sido. El caso fue que después de muchos sedantes y medicamentos de control para el tema del delirio, el señor, digamos, se desdibujó de lo que era. O sea, llegó a ser irreconocible para sus hijas. Cuando la hija, o sea, en este caso mi esposa, le decía pues, al equipo médico, yo prefiero llevarme a mi papá porque él no es quien yo traje, o sea, está totalmente, digamos, desdibujado, con contención mecánica, sedado, no come, totalmente dependiente. El equipo de salud, bueno, creo que se relaciona con lo que estamos viendo, sobre todo la testimonial. Digamos, el comentario fue, ¿y qué esperabas después de una convulsión? Digamos que ella no estaba pidiendo como el resultado, sino que estaba pidiendo como que se reconociera que él no entró así, que era otro sujeto. Bueno, eso por un lado. Y lo otro que yo a veces reflexiono, que es que creo que tiene que ver mucho con la formación que damos en las universidades. Entonces yo como profe a veces me cuestiono también con los estudiantes y voy a prácticas con estudiantes de enfermería, a cirugía y a posquirúrgico. Bueno, acá no había UCI, hace un tiempo iba a otra universidad a UCI. Y lo que veo es lo que de pronto Foucault narró en el nacimiento de la clínica, que cómo ese saber médico cambió. Y creo que el problema es estructural, desde las universidades, cuando enfocamos al estudiante en que se guíe tanto por el protocolo, por la rúbrica, por una lista de chequeo de pasos, y el profe, lamentablemente le evaluamos como cumple, no cumple, es capaz, no es capaz, y a veces si se te pasa un paso como que te quiebras ahí,
Creo que obedece también a eso. Entonces creo que uno, el tema de la formación y de cómo se constituye el saber en ciencias de la salud es un punto importante. Y dos, por ejemplo, en triaje, que es el área de urgencias, cuando le preguntamos al paciente, eh, nuevamente vuelve el tiempo, entonces la narrativa del paciente puede ser muy larga y muchas veces lo cortamos y me incluyo ahí y la pregunta no es qué tiene, sino dónde le duele o qué le duele. Entonces uno le pide, muéstreme con un dedo, objetivicemos eso y hagámoslo más rápido. Y creo que eso tiene que ver pues con esa forma en que se constituye el saber médico y que por supuesto le restamos valor al testimonio del paciente. Y ya para finalizar, creo que también el hospital, ¿no?, especialmente en esta crisis que estamos viviendo recientemente, obviamente históricamente los hospitales tienen que ver con un lugar de excluidos, de caridad, digamos que la historia todavía permea eso, pero actualmente creo que digamos, cuando hay tanto número de pacientes y cuando hay tantos dispositivos de vigilancia, el hospital mismo se vuelve eso, una máquina como para, no sé, clasificar, categorizar, localizar y es muy difícil en algunos hospitales, obviamente no en todos, encontrarle o darle voz a los pacientes. Entonces creo que son varios aspectos en los que desde la formación médica y por supuesto en la práctica eh, damos paso a esas injusticias testimoniales que era como las que estaban mencionando. Muchas gracias, John. Permíteme agregar entonces que en esa falta de simetría hay también una diferencia de lenguaje. Y entonces hay un lenguaje, digamos, que privilegia los datos, que pretende traducir los testimonios de los pacientes a datos objetivables, verificables. Y por otro lado hay una narrativa del paciente que comprende en sus propios términos lo que ocurrió, que intenta dar una explicación, que dice lo que considera importante para él o ella, así médicamente o desde la perspectiva médica, no sea importante, etcétera. Entonces hay una diferencia de comunicación impresionante, digamos, entre ambos grupos de personas, que termina privilegiando también, bueno, el discurso médico y que termina haciendo que la persona sienta que su testimonio no es tenido en cuenta o es leído de otra manera o es solicitado de una forma en la que la persona no se siente tampoco conforme. Y entonces la persona siente de alguna manera que se la trata como objeto, que se la reduce a un dato, etcétera, etcétera. Pero yo lo que quería plantear en relación con la justicia sistémica es la pregunta de ¿qué sabe el paciente? Y esa pregunta es importante y tiene que cuestionar también la práctica médica. ¿En qué sentido? Por supuesto, entendemos que la práctica médica se desarrolla mediante el desarrollo de una ciencia que pretende verificar y objetivar y considerar el cuerpo de la persona como algo mensurable, verificable, que se puede corregir y tratar en algún sentido desde el punto de vista de la tercera persona. Pero ¿será que desde el punto de vista de la primera persona hay algo que el paciente sabe en determinados momentos y que puede ser relevante para su tratamiento en tercera persona y a lo cual los profesionales de la salud deberían atender? Creo que si estuviera aquí el doctor Alberto diría que sí, que por supuesto, que hay un montón de cosas de primera persona que son relevantes, como el contexto de vida del paciente. Digamos, él habla mucho de la anamnesis. Lástima que no pudo venir el día de hoy, pero él habla mucho de la anamnesis. Pero quería plantear eso, el problema de qué sabe el paciente, qué tipo Eh, de conocimiento tiene y si ese conocimiento es relevante o no. Marco, buenos días, adelante. Hola, buenos días. Tengo algunas dificultades de conexión, pero espero que me puedan escuchar bien. Perfecto. Bueno, ya en la parte práctica hay algunos aspectos que, que, que dan un tinte diferencial. Me explico. En la teoría tenemos un paciente, digamos un paciente como un paciente prototípico, un paciente que es un hombre o una mujer de mediana edad
con cierta escolaridad, reflexivo, capaz de entender las explicaciones comunes y corrientes. Pero ya en la práctica, digamos, ese paciente prototípico no es, si bien lo encontramos, y nosotros incluso podemos ser pacientes prototípicos cuando vamos al médico, pero hay una buena cantidad de pacientes que no lo son, que no son ese paciente prototípico y que por tanto ese acto médico va a requerir que uno haga ciertos ajustes. Y en ese sentido, cuando ustedes planteaban, bueno, el paciente no, si es un paciente distinto al que asiste en consulta externa, por decir algo, de un médico que atienda a adultos de 30, 40 años a un médico que atienda a personas de 60, 70 años, o un internista o un cirujano plástico. Entonces, sí hay unas diferencias significativas. Creo que los pacientes que asisten a cirugía plástica, por ejemplo, son bastante distintos a los que ve un geriatra. En términos de la interacción, en términos de las exigencias que tiene esa interacción. Y por tanto va a haber situaciones casi donde si esa injusticia epistémica y específicamente esa injusticia testimonial, pues prácticamente se va a dar o en algunos casos va a ser necesaria con fines prácticos. Pongo un ejemplo. Alguien llega con un dolor abdominal y la persona dice, es que yo creo que este dolor abdominal es debido a que aquí a mí me gusta bastante el jugo de naranja. Resulta que es un dolor abdominal agudo y que en general ya el médico de entrada dice, no, esto no tiene nada que ver con el jugo de naranja, pero la persona insiste en no solamente hablar de esa explicación, sino extenderse en la explicación. Y por tanto, si dejamos la posibilidad de que se extienda en la explicación, en realidad podríamos decir que para fines prácticos estamos perdiendo tiempo. Y nos tocará coartar ese discurso y en un momento determinado decirle, bueno, está muy bien, pero pasemos a otro tema o le quiero preguntar sobre sus antecedentes o cosas por el estilo. De tal manera que sería imposible darle posibilidad a ese testimonio de que se extienda porque sería muy poco práctico. En otro ámbito, este ya es el ámbito mío, yo soy psiquiatra y llevo viendo pacientes bastantes años. Voy a poner un ejemplo bastante frecuente y donde la fenomenología es sumamente útil. Llega un paciente con delirio persecutorio y dice que el televisor le habla. Es decir, que el televisor le habla ¿en qué sentido? En que las noticias que se emiten en el televisor tienen que ver con él. Es decir, en la televisión hablaban de atracos. Yo sé que esas son indirectas hacia mí, que son cosas que me dicen a mí por hacerme sentir mal. Yo no soy atracador, pero en la televisión más o menos quieren hacerme desfigurar como un atracador. Si esto se toma en el método estándar de la psiquiatría, alguien dice es una creencia falsa y por tanto se cerró el tema y decimos que tiene un delirio persecutorio o tiene un delirio de transmisión de pensamiento o algo por el estilo. ¿Uno qué puede hacer en esos casos? Sin no cerrarlo de esa manera, sino más bien, en este caso, utilizar la fenomenología. ¿De qué manera? Poner entre paréntesis, hacer una especie de epogé del discurso de ese paciente. Es decir, sí, usted está sintiendo que lo que dicen en la televisión, en el noticiero, es dirigido a usted y es dirigido con determinados fines. No estoy de entrada diciendo que eso no sea lo que usted siente, es lo que aparece en su mente, lo que le ocurre, lo que usted experiencia, esa es su experiencia. Pero no vamos a ni decir que no se da, que no existe, que es algo falso. Tampoco vamos a decir que entonces sí, efectivamente en la televisión está ocurriendo eso y que por tanto vaya y demande a los noticieros, sino más bien poniendo entre paréntesis eso, buscar qué está ocurriendo en él para entender que finalmente las emisiones del noticiero aparezcan ante él como palabras, como un discurso específicamente dirigido hacia él. Creo que con ese ejemplo, pues, sobre todo en psiquiatría, yo creo que en psiquiatría es donde es más útil todavía la fenomenología, no estoy diciendo que no lo sea en otras áreas de la medicina, pero que en psiquiatría y especialmente
en algunos síntomas, poner entre paréntesis el discurso de los pacientes es, evitamos esa o tratamos de evitar esa injusticia testimonial y buscamos un medio. Parece que se trancó un poquito la conexión del doctor Fierro. Pero bueno, continuemos. Sí, un momento. Ese ejemplo es sumamente interesante. Y él utiliza la expresión de mujer, poner entre paréntesis, es propiamente un fenomenólogo. Y en conexión con eso, yo siempre cito el título de un libro de otro filósofo que se ocupó mucho en psiquiatría, que es el profesor Matthew Radcliffe, en York, que tiene un libro que se titula Real Hallucinations, alucinaciones reales. Porque son reales. Marco, estábamos aquí comentando tu intervención mientras te reconectabas. Gracias. ¿Terminaste o quieres complementar? Yo estaba simplemente diciendo que, con lo tuyo, Radcliffe tiene el título del libro que se llama Real Hallucinations, que muestra, digamos, que las alucinaciones son experiencias reales, si bien lo alucinado seguramente no es el caso, pero hay que tomarlas como reales, por supuesto. Recordar la existencia de estas alucinaciones en cuanto a alucinaciones. Exacto, sí. Es más, en ese sentido, creo que hay un aspecto que es bastante llamativo en la práctica psiquiátrica. Los pacientes que tienen alucinaciones auditivas, las alucinaciones auditivas son sumamente claras, porque tan claras en un momento determinado como escuchar la voz de cualquier otra persona y las palabras y el discurso son sumamente claros. De tal manera que no hay forma de decir es que yo no escucho lo que escucho. Sin embargo, en algunas ocasiones se supone en algunos ámbitos psiquiátricos que el paciente debe decir yo escucho esto que escucho, pero no es cierto que escucho. Es imposible. Entonces, en las alucinaciones, indudablemente que todas las alucinaciones son reales y las características de algunas alucinaciones, como las alucinaciones auditivas, son tan similares a las emisiones lingüísticas que tenemos en la cotidianidad, que en un momento determinado pues es sumamente difícil, no diríamos difícil hacer esa diferenciación, sino más bien decir, estoy escuchando estas emisiones lingüísticas, pero no hay ninguna fuente estándar de emisiones lingüísticas, es decir, no hay otra persona allí enfrente, no hay una radio, una televisión, no hay un medio por el cual estas emisiones lingüísticas pueda yo percibirlas. Y la única crítica que podríamos esperar de un paciente, y de hecho algunos lo tienen, no es yo escucho pero no escucho, porque eso es absurdo, sino más bien yo escucho ciertas emisiones lingüísticas cuya fuente no es una fuente convencional, porque además las alucinaciones auditivas, la mayoría no se escuchan como una voz dentro de la cabeza, esas son la minoría de las veces, se escuchan como provenientes del exterior, es decir, alguien aquí que en este lugar, en este recinto, me habla, pero no veo a nadie que me hable. Entonces sí, obviamente las alucinaciones visuales son distintas y yo creo que es sumamente interesante ese tema, porque en la cotidianidad se asume que las alucinaciones visuales son sumamente estructuradas, claras, y tal como en la película Una mente brillante, la persona llega a la oficina de la CIA, interactúa con otros, ve computadores y demás como si estuviera inmerso en ese mundo. Las alucinaciones visuales no son así. Sin embargo, la mayoría de la gente cree que son así y muchos psiquiatras creen que son así, que hay alucinaciones visuales y que incluso se puede navegar un mundo de alucinación visual. No, eso no ocurre. Entonces, creo que también en ese sentido es sumamente interesante poder hacer esas diferenciaciones entre los distintos tipos de alucinaciones y ver cómo la persona que alucina puede
tener cierta crítica y ciertas explicaciones con respecto a esas alucinaciones y que no sean tomadas como las alucinaciones son un fenómeno homogéneo, dado que en absoluto lo son. Yo quisiera hacerle una pregunta a Marco, ya que está hablando sobre, es que me llama mucho la atención claro, este poner entre paréntesis el testimonio del paciente. Y claro, yo me imagino que en los casos de psiquiatría es muy diferente a los casos de otro tipo de enfermedades somáticas. Pero uno pensaría que ese poner entre paréntesis, si no ocurriera en los casos de pacientes psiquiátricos, sino en otros casos, parecería estar todavía dentro de la injusticia epistémica porque uno no estaría dándole de algún modo sería, esta es la experiencia, pero yo no creo pero no importa si se conecta uno con la realidad en el caso, por ejemplo, de pacientes con delirios. Entonces, claro, se pone entre paréntesis, no se pregunta uno acerca de la verdad o falsedad del testimonio, sino acerca de cuál es la experiencia que está teniendo el paciente. Y yo quisiera saber, entonces, cómo se vería la injusticia epistémica en el caso de la psiquiatría. ¿En qué consistiría la injusticia epistémica? Porque, claro, poner entre paréntesis, según dice Marco, hace parte de o parece evitar la injusticia epistémica. Yo creo que la injusticia epistémica es muy frecuente y es más, volviendo a los ejemplos más típicos de los pacientes que tienen síntomas como delirios o alucinaciones, la injusticia epistémica se da muy rápidamente porque la mayoría de las veces quien el psiquiatra o el médico que atiende consideran está fuera de la realidad, se utiliza ese término, y por tanto prácticamente todo lo que diga, ¿sí? No tiene que ver con el mundo. Entonces, creo que en ese sentido, muchas veces la injusticia epistémica en psiquiatría y en algunos pacientes, obviamente no en todos, en algunos pacientes es una injusticia epistémica grande y es una injusticia epistémica mayor, porque se llega a descalificar el mundo entero del paciente como alguien que está en otra realidad o que está fuera de la realidad, que son términos que se utilizan en la psiquiatría estándar. Y es una injusticia masiva en esos casos. No en todos, como les digo, porque hay pacientes de pacientes, hay trastornos de trastornos, pero en el caso de los pacientes, por ejemplo, con delirios y alucinaciones, sí, es masiva, porque es decir, es todo su mundo, todo lo que usted afirme sobre el mundo, ¿cierto? No tiene, a veces casi que no tiene sentido. Usted no es un sujeto con el que podamos interactuar en un mundo compartido. Usted no hace parte de este mundo compartido. Es decir, la exclusión es inmensa en ese caso. Una nota nomás de tipo técnico antes de cerrar mi intervención. Hay una diferencia entre delirio y delirium. Son dos síntomas bastante lejanos, pero que con frecuencia se confunden. Incluso muchos psiquiatras los confunden. El caso más claro de delirio, pues es el delirio persecutorio que todo el mundo conoce, pero el delirium es con la curiosidad. no puede navegar el mundo como lo hace habitualmente, no logra Preguntarme qué es el delirium. Pero me parece que es interesante ese contraste entre la injusticia epistémica ejercida contra pacientes de enfermedades somáticas y pacientes de enfermedades psiquiátricas. Creo que hay diferencias importantes ahí. Lo que este caso que está diciendo, digamos, Marco de algo. Marco, es que se nos cortó justo cuando ibas a decir que es el delirium. Sí. El delirium es
un, un estado donde el contacto inmediato, donde el contacto con el entorno inmediato se ve afectado. Y para no extenderme, voy a poner el ejemplo más sencillo. A alguien le dan burundanga y a quien le dan burundanga en ese momento está desorientado, no sabe bien dónde vive, no logra conversar de manera coherente, no logra dar cuenta de lo que está ocurriendo a su alrededor. E incluso si lo hospitalizan, por ejemplo, piensa que está en un lugar totalmente, en un lugar que él no entiende bien qué es lo que está sucediendo y que no entiende de qué tratan de hacerle esas personas que están allí a su alrededor. Entonces, fíjense que hay una diferencia grandísima, pero en la fonética da lugar a que muchas veces se confunda delirio y delirium. Y creo que vale la pena tener muy claro eso porque incluso en algunos ámbitos psiquiátricos se, se tiende a hacer esa confusión. Yo quería destacar, digamos, lo que dijiste, el hecho de que la injusticia sistémica en psiquiatría puede llegar a ser masiva, dijiste. Y insististe mucho en el tema del mundo, digamos, en no hacer parte de ese mundo compartido, me gustó mucho la forma como lo expresaste, pero también la duda generalizada sobre el propio sujeto. Entonces se presume que el sujeto no hace parte del mundo compartido, se le excluye y margina de ese mundo compartido, pero además su carácter de sujeto fuera del mundo compartido está en cuestión. No hay nada que pueda decir que contribuya, digamos, al esclarecimiento de la verdad o del mundo o algo por el estilo. Ahí, por supuesto, en virtud de que se trata de un paciente psiquiátrico, se resta total credibilidad no solo al testimonio singular, sino a él mismo y a cualquier testimonio posible. Digamos, hay un prejuicio sumamente negativo en contra del paciente con un daño posible gigantesco, ¿no? Sí, pero una nota, discúlpenme. Se utiliza mucho el término paciente psiquiátrico y el término paciente psiquiátrico muchas personas lo suponen que se trata de alguien con un trastorno psicótico, con delirios y alucinaciones. Los pacientes que asisten a psiquiatría son una variedad. Es más, la inmensa mayoría de mis pacientes son gente como nosotros. Son médicos, filósofos, abogados, etcétera. Pero el término paciente psiquiátrico creo que es poco útil en términos de claridad. Es más, yo diría que hay algunos pacientes con síntomas como delirios y alucinaciones agudos, ¿cierto? En quienes uno puede decir, sí, la interacción con ellos da lugar a esta injusticia epistémica masiva, pero la mayoría de los pacientes que acuden a psiquiatría, no ocurre eso. No ocurre eso porque, como decía, la mayoría de los pacientes realmente y afortunadamente hoy en día consultan no porque tengan alucinaciones o delirios, sino por situaciones de la cotidianidad que podemos afrontar cualquiera de nosotros. Muchas gracias, Marco. Es un gran honor y una gran alegría tenerte en nuestro grupo de trabajo. De verdad que aprendemos mucho de ti. Luis quiere comentar algo. Luis, adelante, siente el micrófono y se puede hablar. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Andrés, y gracias, profe Marco, por su intervención que me permite hacer dos preguntas que tenía muy puntuales. Bueno, primero, no, gracias por el espacio, por la invitación. No pude acompañarlos el año pasado, pero estaba ahí tratando de ver las sesiones que tuvieron. Aprovecho la intervención del profe Marco para una pregunta que vengo arrastrando desde que hice la lectura. Básicamente mi cuestionamiento era ahí por la caracterización de la enfermedad. Ustedes ahorita nos explicaban que la intención de este grupo de estudio está un poco orientada hacia personas que están en cuidados intensivos. Y cuando leía el texto yo pensaba como lo variopinta pues que puede ser la enfermedad, ¿no? Como un poco lo que decía el profe Marco, ¿no? Un paciente psiquiátrico es una gama muy amplia. Y eso me cuestionaba con algo que me pareció ver en el texto, y es que la enfermedad aparece fenomenológicamente como algo así como un modo de existir, ¿no? Es un modo de estar en el mundo. O sea, la enfermedad constituye una manera de estar concibiéndose y concibiendo el mundo. Y eso es lo que parece ser difícil
que atrape la descripción médica, digamos, protocolaria y demás. Y eso me llevó, que es realmente mi pregunta es, para ustedes es, uno podría pensar que aquí, antes de entrar al problema de la injusticia epistémica, el asunto está en que el protocolo institucional médico está viendo la enfermedad, digamos, como estereotipo, por decirlo así. Estoy viendo a cáncer de, a lo que sea, la enfermedad, mientras que el enfermo está, pues, existiendo como en su enfermedad, ¿no? Entonces, por un lado está la descripción de la enfermedad y por el otro la descripción de experiencia vivida de alguien que vive como alguien pues no sé cómo decirlo de otra manera, como encarna esa enfermedad y allí tal vez un poco la distancia, ¿no? No es lo mismo que tú me describas otra vez el cáncer, a yo decirte cómo se siente el cáncer, cómo se siente el mundo, se vive el mundo cuando tengo cáncer o algo así. Y esa es como una cuestión que creo que una pregunta pues que me surgió desde la lectura que me pareció muy chévere de, wow, parece que acá lo que se está poniendo sobre la mesa no es solo un discurso objetivo médico y uno subjetivo del paciente, sino un modo de estar habitando el mundo que creo que en el toolkit de Karen lo plantea así, ¿no? Como la enfermedad revela algo así como estructuras existenciales, ¿no? Y yo podría, perdón si me voy acá hilando muy fino, pero podría recordar casos de personas que a puertas de la enfermedad tienen episodios pues de percepción diferentes o cosas por el estilo, que por lo demás siempre descartamos como alucinaciones o cosas pero que en el fondo pueden revelar cosas de su existencia posterior a la enfermedad, en fin. Era un poco esa inquietud, ¿no? Como por un lado el protocolo viendo la enfermedad y el paciente pues viviéndola y cómo esto, no sé, cómo queda ahí un poco abierta todavía am, sí, esa situación, no sé si se explica un poco la pregunta. Pues yo creo que eso está relacionado con lo que tú decías hace un rato acerca de cómo que hay un problema de traducción. Que mientras el médico está observando una entidad que se puede describir en tercera persona, que se puede medir, que se puede aislar, el paciente tiene un relato, un testimonio que no está en esos términos médicos, sino que está en términos de cómo experimenta la enfermedad, el mundo a sí mismo y demás. Y esa es una de las causas de la injusticia testimonial. El médico no sabe muy bien, parece, qué hacer con ese testimonio como más emocional, más cargado afectivamente y más general, que no está en el lenguaje del médico. Y entonces el médico, como decía además yo hace un rato, no, Marco decía en un momento como, es mucha información y además no se sabe muy bien qué hacer con ella, es muy largo el testimonio y el médico tiene que seguir, y entonces termina desechando y prefiriendo, claro, lo que como información mucho más concisa y más mensurable y que tenga más aplicabilidad directa. Pero claro, la consecuencia muy negativa de que lo que está tratando entonces es la enfermedad, pero no como la experimenta el paciente, sino como la entiende el médico. Y yo creo que hay un problema que es muy interesante y es que parece que no, por eso esta distinción en inglés funciona tan bien, la distinción entre illness y disease. Entonces, el médico trata la entidad fisiológica de la enfermedad y el paciente está experimentando el illness, como qué es la enfermedad experimental. Y pueden no coincidir. Entonces, mientras para el paciente es muy importante, por ejemplo, no lo dice aquí Karel, pero lo leí en otro lugar, para el paciente es más importante poder jugar con su nieto o con su hijo y poder tener alguna capacidad. El médico piensa que lo importante es que se tomen las medicinas que tal vez lo ponen un poco mareado y que no le da para la capacidad de hacer lo que es importante para el paciente. Y entonces el paciente siente que están resolviendo un problema, pero no es el de él. ¿Sí? Están resolviendo el problema del cuerpo, pero el paciente dice, yo prefiero estar en mejores condiciones. Yo, por ejemplo, Pero ahí entonces hay que escuchar. Y entonces, claro, si el paciente le dijera, vea, yo prefiero estar en mejores condiciones y sentir un poco de dolor a que usted me dé esas pastillas y que no me permiten hacer lo que de verdad es importante.
Y esa es la distinción de illness y disease, que es muy importante. Aquí están tratando cosas diferentes. ¿Qué nos permite comentar? Sí, me iba apuntado un poco precisamente lo que es un poco el lenguaje, porque me parece que hay casos muy particulares donde, por ejemplo, un médico también puede ser paciente, pero ahí se ve que se maneja un lenguaje distinto y me parece que, digamos, una persona que no tiene ese lenguaje y un médico que está siendo en este momento un paciente, pueden vivir una experiencia fenomenológica similar al tener una misma enfermedad, pero la forma de comunicarle a su médico, digamos, se siente totalmente distinto, a pesar de tener esa misma experiencia. Entonces me parece curioso como cuando uno tiene esas herramientas, digamos, en un lenguaje médico, una formación, uno puede, tal vez no transmitir su experiencia fenomenológica, pero digamos, transmitir información que sí puede ser considerada relevante, igual como en un mismo lenguaje. Y eso se relaciona un poco, pienso, con que muchas veces no es incluso solo una cuestión de formación, sino que también se convierte en un sesgo por parte del médico de esta persona no tiene conocimiento médico, por tanto yo sé más lo que él tiene que él mismo, sin importar qué información pueda brindar. Sin embargo, si esa persona tiene conocimiento médico, ahí incluso, aunque no apunte correctamente lo que él mismo está sintiendo, puede que el médico le atribuya mayor como credibilidad a su testimonio, como pues está usando terminología más preciso, puede que esté transmitiendo más correctamente lo que siente. Entonces es como ese hecho de información relevante también, ese tema de la formación. O sea, el simple hecho de que yo estudié un poco de medicina me permite que mi testimonio tenga más credibilidad ante el médico. Las simples palabras que uso, el si fui al colegio o no, si vengo de un pueblo, todo eso cambia. Exacto, y me parece que es más importante como tal la experiencia que tiene el paciente que la forma que está transmitiendo la información. Claro, el tema del tiempo y la cantidad de pacientes que uno tiene que atender tiene mucho peso, pero considero que es importante como abstraerse de qué información tiene, intentar mirar entre lo que está diciendo y la forma en que lo transmite, realmente cómo se puede ayudar a esa persona, más que simplemente fijarse en términos objetivos qué enfermedad tiene y cómo se trata, y puntos. Creo que Ana María querías contar algo. Sí, pues con respecto a eso, no sé muy específicamente cómo funciona la psicopatología, pero también con todo lo que ustedes están comentando, de cierta manera yo lo pensaba como si hubieran dos ejes, ¿cierto? Pues que eso tendrá como otra manera de definirse, pero como si hubiera un plano como del paradigma y del sintagma, que también veíamos como el relato. Entonces, como finalmente el pensamiento médico está buscando como respetar ciertas categorías o rastrear ciertas variables, pues muy seguramente hace como ordena ese relato del paciente que tiene como un modo particular de instaurar según algunas de donde parte. El médico pues quería poder de reconstruir ese relato de ese paciente en esas claves, pero entonces es particular porque como hablamos de las psicopatologías como maneras particulares de habitar el mundo, entonces obviamente hay una pérdida de fragmentación y de la unidad como la entiende uno como es de la normalidad, ¿cierto? Pero yo creo que también aparece una pregunta particular ahí y sería cómo hace uno esa mediación entre esa perspectiva de la primera persona y la perspectiva de la tercera persona, si uno está buscando reconstruir esa unidad también desde esa categorización médica que tiene como esa funcionalidad pues como explícita. O sea, pronto donde aparecería como ese equilibrio. Bueno, mi aporte no es como tan De pronto habla duro para que nos toca. como contar una experiencia que llegué a tener en la anterior semana y que cuando estaba leyendo el texto de justicia epistémica dije, de pronto suena un poco controversial, pero dije, cometí injusticia epistémica ante un paciente y me dio tranquilidad. El contexto de esa conclusión es que estaba en consulta, en este momento estaba en consulta de hospital. Me habían acabado de tocar unos pacientes algo complejos y me habían logrado un poco, estaba un poco atrasado en la consulta. Los pacientes se ponen un poco agresivos o hostiles cuando uno se demora a hacer. Y así me llegó la paciente. Era una mujer de 50 años, tenía diabetes, hipertensión y por allá al tiempo me venía a dar cuenta de que tenía un trastorno afectivo por el tipo 2. Eso me di cuenta de eso ya casi como finalizando la consulta. Sin embargo, me pareció muy particular porque en ese momento en que empecé a atenderla, ya era como mi último paciente, estaba un poco cansado y la paciente llega con una globorrea.
bueno, llega a hablar con la yo decía, bueno, ¿cuántos motivos de consulta tiene? Alcancé a ver como unos 5 motivos de consulta, uno tiene 20 minutos, vi que la diabetes y la hipertensión estaba completamente descontrolada, y yo dije, Dios mío, entonces, ¿qué más da el caso de atender a ella? Cuando en un momento del discurso, ella llega y me dice, no, doctor, yo estoy cansado que el ejército me busque en ese celular. Para mí, en ese momento, fue un momento, experiencialmente fue algo muy interesante porque sentí un poco de tranquilidad. Yo dije, lo que hice automáticamente ahí fue encasillar, etiquetar dentro de los conceptos de la psiquiatría, empieza a tener ideas delirantes, ¿cierto? Dios mío, entonces que también el trastorno de bipolar parece que está un poco descontrolado, y ahora qué le creo, ¿cierto? Ahora, ¿cuál de todos estos montón de motivos de consulta eran reales, cuáles sí, cuáles no? Ya faltaban 5 minutos para la consulta. Y bueno, el fin de la historia es que se le dio una consulta prioritaria por psiquiatría, yo mismo llamé, se le dio el otro día, se reinició un medicamento, se controló la diabetes y todo eso. Pero realmente la historia la contaba era por ese pedacito que llegué a experimentar de la tranquilidad, que yo creo que hace relación a la parte de justicia, ¿cierto? Yo dije, ella está en edad de vida, no tengo que abarcar todo eso que ella me dijo, ¿cierto? Pero entonces venía ahora otro peso, que sí y que no tengo que abarcar, ¿cierto? ¿A qué sí le pongo atención y a qué no le pongo atención? Cosa que claramente acepto que no hice porque ya faltaban como 5 minutos, ¿cierto? Entonces, probablemente la cita tan psiquiátrica que tuve el otro día pudieron explorar un poco más de eso que estaba pasando ahí. Pero bueno, no, realmente eso no era el relato que quería decir. La justicia sistémica a veces nos puede dar tranquilidad en caótico. Pero yo no sé si una injusticia sistémica y no me queda claro. No lo sé, lo que pasa es que sí requería un examen mental exhaustivo porque la paciente venía sin medicación desde hace 8 meses. Probablemente diría yo que también tenía algún episodio psicótico o algo, estaba descompensado, ¿cierto? Y eso debía abarcarse en una consulta, ¿cierto? Creo que estaba bajo la atención médica. También tenía una diabetes descompensada, tenía una hipertensión descompensada, a veces no sabía qué medicamentos estaba tomando y no quería tomarlos. Entonces, digamos que la paciente requería esa escucha, requería esa atención médica, requería esa atención psiquiátrica. Pero yo creo que lo que le diste fue una gran escucha, muy larga, digamos, con mucha paciencia. Mientras la escuchabas, identificaste como 5 motivos de consulta. Actuaste en consecuencia teniendo en cuenta su testimonio sobre la hipertensión. Sacaste conclusiones sobre los problemas de bipolaridad que tenía y actuaste en consecuencia en todas las 3 ramas. Creo que una muy buena consulta de los que cuando apenas las ideas delirantes empezaron a ver que sí. los otros motivos casi que se robaron allí. Pero tengo que verlos. Si hubo un cambio cuando tú dijiste el paciente psiquiátrico. Traté de enfocar lo más emergente, lo más urgente que había, ¿cierto? Una diabetes, una hipertensión y medicamentos psiquiátricos. Y el resto de los motivos, para mí, casi que se fue. Y dije, bueno, voy a alcanzar entonces. En ese punto, en el que se me tumban el resto de motivos, que obviamente quedan en duda que sí podía creer y que no, es donde yo llegué a pensar, llegué a cometer algún tipo de injusticia con ella, ¿cierto? Porque no escuché el resto de los otros motivos y me centré o traté de catalogar los más importantes. Pero es que 20 minutos para eso. No, sí, o sea, se pide como posible, pues. Déjame sacar una conclusión ahí como rápida. Entonces, yo diría, los prejuicios de identidad o de cualquier tipo son constitutivos, no solo de nuestro conocimiento, digamos, la filosofía genética va por ahí, los prejuicios son constitutivos de nuestro conocimiento, pero también son constitutivos de la práctica. O sea, siempre que nos encontramos ante una persona, la vemos como paciente psiquiátrico, como mujer, como de tal comunidad, como pobre, etc. Y eso puede cambiar nuestra forma de juzgar la situación de la persona. Eso es constitutivo. Puede hacernos restar credibilidad a su testimonio o no. Puede tener un efecto sobre la credibilidad que le damos al testimonio. Puede llegar a inducirnos en error al no valorar suficientemente el testimonio de la persona y a cometer injusticia epistémica. Pero no es algo que podamos evitar.
Es decir, en cuanto seres humanos en el mundo, habitando y habiendo crecido en una red de prejuicios específica, no podemos no contar con los prejuicios que nos constituyen para atender a las personas. Entonces, sacó algunas conclusiones más antes de darle la palabra a Solney. En la pregunta un poquito de Luis y la respuesta sobre disease de Juan y el tema del sujeto y un poco el comentario de Marco, ya vemos bueno, que la experiencia de la enfermedad o que el tema de la enfermedad no se puede reducir a una sola dimensión, ni a la dimensión experiencial del paciente, ni a la dimensión objetivadora de los profesionales de la salud, ni a la dimensión social de la enfermedad que se recoge bajo el término signos, que las tres dimensiones juegan un rol en el concepto de enfermedad. En distintas dolencias o patologías o enfermedades puede haber un balance mayor o menor de uno u otro aspecto. Entonces, en enfermedades psiquiátricas se requiere contar con el testimonio de la persona para entender claramente en qué consiste la enfermedad. En cambio, en enfermedades somáticas, el testimonio de la persona puede ser importante en ciertos aspectos, pero tal vez termina siendo más importante el resultado de la ecografía o de tal otro examen determinante. Entonces hay una necesidad de balancear lo que es la información de primera persona y la de tercera persona. Y con el comentario tuyo, la responsabilidad de hacer ese balance en un caso en el que hay falta de simetría y una consulta o una situación de emergencia termina recayendo sobre el médico o sobre el hospital o sobre el conjunto de profesionales que lo atienden, lo cual es una responsabilidad muy grande. Y saco una conclusión más. ¿Cómo afecta esto las teorías del sujeto? Entonces, tenemos el caso de sujetos, en muchos casos disminuidos en sus capacidades, sea dependientes porque necesitan que otra persona los ayude, sea dependientes porque necesitan que una red social los ayude, sea para para manejar un problema psiquiátrico, sea para simplemente empujar una silla de ruedas o cualquier otra situación. Pero además el paciente llega pidiendo ayuda. Y entonces ya eso implica que no se basta a sí mismo. Si se pudiera curar solo, sin intervención de nadie más, no pediría ayuda. Entonces, ¿qué es ser persona? Ser persona parece involucrar, como decía Marco, participación en un mundo compartido. O sea, ser capaz de discutir con otros acerca de la realidad objetiva del mundo. No, pero con esa definición estás excluyendo entonces a un paciente que tenga un Claro, trastorno psiquiátrico. no, pero quiero decir, en una situación, digamos, en la que no hay alguna alteración, se presume la participación en el mundo. Entonces puede uno decir, puede uno tomar la definición de ser en el mundo de Heidegger-Merleau-Ponty para decir, bueno, la enfermedad es una experiencia alterada del conjunto de mi mundo. Cuando ya no hay participación en ese mundo, pues digamos, hay un problema de alteración. Pero hacia donde apunto es hacia decir que la persona o una teoría de la persona no puede basarse únicamente en una dimensión puramente subjetiva de la persona, porque hay casos en los que requerimos una teoría objetiva de la persona como aquella que vemos, constatamos, que de pronto no puede hablar, que está bajo anestesia o que es recién nacido y interpretar lo que siente a partir de lo que expresa y demás. Bueno, dejo ahí ese comentario que sé que es medio grueso y ahí Solney quiere intervenir. Solney, adelante. Bueno, Solney va a hablar, entonces asumo que de pronto ya no Sí, tiene hola, solución. buenos días. Ahora sí, listo, adelante, bienvenida. Gracias. Em, bueno, soy nueva en el grupo y ya voy a empezar como a exponer las cosas que se presentan, por lo menos a mí, o intento em,
llevar como el hilo conductor de lo que parecía discusiones y a veces ser simplemente como conversaciones. Al principio de la reunión comentaban que había una investigación en torno a los pacientes de la unidad de cuidado intensivo. A mí me gustaría solicitarles si podemos acceder a algún documento, algo que nos empape un poco más y de esa manera poder tanto dirigir las discusiones como las intervenciones, porque digamos que puede quedar como en comentar el día a día de un médico, que a veces me parece, dentro de lo que he escuchado, que están a la defensiva de una interlocución pues que proviene de un texto filosófico, mejor escrito por una filósofa, pero pues que nos compromete a los dos, tanto a médicos como como a filósofos, en términos como del proyecto, pareciera. Por otro lado, me parece que nos compromete a más, porque pues no somos entidades que tienen de todo un poquito, sino que también somos seres humanos que en algún momento de la vida hemos estado o estamos enfermos y buscamos algún tipo de atención, y que es justo ese el escenario en el que digamos que en el que se aproximaría la pregunta que nos convoca a las dos disciplinas. A veces me parece que la primera persona es el texto filosófico, la segunda persona con la que se va a hablar es la medicina, porque pues en este caso se tiene a profesionales de la salud que han estado participando, y que la tercera persona por la que aboga la autora pareciera ser ese diálogo. Y no sé si en ese sentido, en el sentido de lo que ha dejado el diálogo, además de la lista de reproducciones de YouTube, si hay también algún documento, si se han establecido respuestas escritas hacia los textos que pues ya se han citado. El profesor citado, decía también que venía una persona pues que habían ya como leído, y ella pues como qué tipo de interlocución se ha establecido también allí. Con respecto a lo que yo veo del problema, yo lo que veo es que, mm, digamos que dos cosas, lo voy a abordar fenomenológicamente. ¿Eso qué quiere decir? Que no voy a introducir todavía, o por lo menos que lo que voy a decir después se comporte como un prejuicio. Y lo que he observado es que cuando se empiezan a describir las situaciones, si vemos a un médico, vemos a un paciente que hace una demanda de reconocimiento hacia su discurso y hacia su ser como persona que puede, digamos que no solo comprender su enfermedad, sino que también tiene hipótesis con respecto a lo que le acontece, y que eso no es escuchado. A veces suena como si no solo no es escuchado, y digamos que lo que duele es más algo que se siente, y que cómo traerlo hacia la práctica médica. Pero también en otros momentos pareciera que, o sea, que la presentación de las cosas se está girando es más en torno a discusiones de un ego que para la fenomenología era un ego psicológico. Y en ese sentido, y aprovecho que el profesor Contreras está acá, que, eh, bueno, digamos que también desde esa pregunta de investigación, como que pudiera ser claro si se está considerando ese ego psicológico, o si, digamos que la demanda que está pidiendo este diálogo, este encuentro entre estas dos disciplinas, aboga más por qué ha descubierto la fenomenología en torno a cuál es la pregunta filosófica, y que trasciende ese ego psicológico. Sin embargo, en las lecturas ha sido recurrente el paso y el peso de un ego psicológico, y en ese sentido a mí no me suena, digamos que para nada disparatado, que, por ejemplo, el comportamiento de un enfermo psiquiátrico sea distinto al comportamiento de una persona que padece una enfermedad somática, porque pues de hecho en el psiquiátrico es donde está más evidente y más a flor de piel un yo, pues que tiene una estructura psicológica.
en la enfermedad somática, pues posiblemente. Y cómo se instrumentaliza. Y hay otra cosa, y es que cuando dicen, bueno, esto, me parece que suena un poco del mismo tono que cuando dicen en el texto, que cuando como lechuga me duele el codo. Suena muy parecido cuando escucho ahora esto de cómo protocolizamos para hacernos humanos, para humanizar la medicina. Suena como si uno intentara meter no sé qué en no sé dónde y cómo, digamos que esa cuadrícula es de pronto la que está evitando el encuentro. Em, Esto que ocurre en el encuentro entre un paciente y su médico, pues, y digamos que la pregunta por la humanización, por la escucha, por la credibilidad, por dónde está el reconocimiento, por qué soy finalmente cuando digo que soy un ser humano, me parece que no solo es una pregunta del escenario de la consulta, de la medicina en el rango que sea prevención, sea curación, sea rehabilitación, en el rango que sea de urgencia, sea de consulta externa, sino que nos atañe a todos como sociedad. Y los prejuicios, lo que allí se comporta como prejuicio, se comporta como prejuicio en general. Yo, por ejemplo, ahora veo que hay un interlocutor, por ejemplo, la medicina es el paciente, en este caso la filosofía lo está atendiendo, y estamos teniendo exactamente las mismas barreras, barreras del lenguaje, que pues existen siempre, en todo encuentro humano existen, y no sé hasta qué punto sea un llamado de atención que dicen que es muy de nuestra época y es el que no se me trata como yo quiero, una pregunta que no sé hasta qué punto sea de competencia filosófica, eh, o sea, más de otro tipo, de otro orden, pero pues que son cosas que se ven. Si yo intento hablar con un filósofo que tenga especialización en la lógica de Aristóteles, pues va a sentir exactamente lo mismo. Pero pues poco a poco voy a ir entendiendo, y el filósofo, lo digo abiertamente delante de los profesionales de la salud, jamás se va a interesar en, bueno, y a ver cómo es que usted se siente, vamos poco a poco. No, él va en su ritmo y está, digamos que muy en mí si yo me sumo a la discusión o yo misma me hago a un lado. En el caso de la medicina pasa algo parecido, y es yo siento algún tipo de síntoma o de disconfort en el cuerpo que sea, y busco pues ayuda. Ahora en nuestra época pues están los médicos, y los médicos pues dicen que desde Descartes han hecho ese manejo que va ahora en la elaboración de protocolos y en el cumplimiento de unos tiempos dentro de unas empresas, pero pues él es el más indicado. Pues si yo hoy le cuento un síntoma a un sacerdote, por ejemplo, si este fuera otro tipo de sociedad, tendría otro tipo de aproximación, y pues como que también es claridad mía. Ahora, esa no claridad mía con respecto a lo más inmediato de mí, yo, que es el cuerpo, pues existe en todas partes. El médico también lo tiene. Se dice que se humanice el trato hacia el paciente, y por qué no también hacia el médico. O sea, son muchos puntos que finalmente no, digamos que no logro, por eso solicito los documentos, que no logro saber hacia dónde apuntan, hacia qué va la discusión. Digamos que a veces no sé si pareciera como el repaso de las anécdotas, o si teniendo, lo que decía el año pasado, teniendo dos recursos tan maravillosos de dos facultades excelentes, como son la Facultad de Filosofía y la Facultad de Medicina, no se puede sacar una respuesta ante los diálogos que se están haciendo en torno a este tema en otras partes del mundo, y que pues aquí convocan a los dos interlocutores principales. Y esa, digamos que es mi solicitud, y pues en dónde va mi participación hasta el momento. Muchas gracias. Gracias a ti, querida Sonei. Es una intervención sumamente larga con muchos elementos. Creo que no podemos dar respuesta a todos. Inicialmente, pues hay algunos artículos ya publicados del profesor Toro, alguno mío, y en mi caso no he publicado tanto sobre temas de medicina, sino que tengo muchas conferencias
sobre temas relacionados como preparatorias para este proyecto. Efectivamente, este proyecto pretende convocar a las dos facultades. Es un trabajo lento que toma tiempo, en el que también tenemos que mediar el lenguaje y tenemos que aprender unos de otros. Nuestro marco de trabajo es el de la fenomenología naturalizada, en el que se pretende realizar un esclarecimiento mutuo de los problemas desde la perspectiva de primera persona de la fenomenología y en diálogo con la perspectiva de tercera persona de la medicina. Eso así como en grueso. Y bueno, de momento no podemos exponer, digamos, el proyecto de investigación. Hicimos alguna conferencia ante un grupo de médicos de la Facultad de Medicina no hace mucho tiempo. Voy a buscar la conferencia y se las compartimos. Y esperamos como ir teniendo mayores actividades a medida que se desarrolla el proyecto. Estamos todavía en el inicio y pues de momento estamos realizando como estas lecturas un poco preparatorias para las actividades que desarrollaremos nosotros con pacientes de cuidados intensivos en el segundo semestre del año, pero también difundiendo algunos temas de fenomenología de la enfermedad. Y agrego por último, y seguro dejo muchas cosas desde afuera, y es que no estamos considerando el problema de la enfermedad desde un punto de vista subjetivista, como remitiéndonos únicamente a un ego psicológico. Estamos, por el contrario, tomando el ser humano como un ser en el mundo, un ser corporizado en el mundo, en un mundo que es un mundo vivido. De esa forma lo toman los diferentes autores del movimiento fenomenológico, por supuesto haciendo énfasis diferentes, pero estoy pensando en Husserl, en Heidegger, en el Merleau-Ponty, en el propio Sartre, en otros autores, y ese es como más o menos el marco de trabajo. Entonces, como en algún momento dijo Luis, para nosotros la enfermedad es un modo de ser en el mundo. Arte no se refiere solo a una conciencia separada de su cuerpo, sino más bien a una conciencia encarnada, por ponerlo en esos términos, que habita un mundo que es puesto en cuestión con la experiencia de la enfermedad. O sea, como para darte un panorama global. Y pues esperamos, te doy la bienvenida, ya te habíamos tenido el año pasado, esperamos que nos sigas acompañando y bueno, y poco a poco ir respondiendo como a todas las preguntas y necesidades que surjan. No dudes también en escribirnos y que podemos compartir alguna información extra. Luis, adelante. Gracias, Andrés. Uy, sí, la verdad es que yo también estaba escuchando atentamente la intervención y es un tema que va para muchas cosas, ¿no? Hay muchos cuestionamientos que van surgiendo de inmediato. Yo voy a tratar de referirme nuevamente en la respuesta que ustedes me dieron hace un momento a mi pregunta. Claro, esta distinción entre, que en el anglo funciona muy bien entre el illness y sickness, que es la que tomaría yo en este momento. Digamos, en principio mi duda sobre el texto era como la mirada de la enfermedad como patología y frente a la mirada como de estar enfermo, ¿no? Que es un poco lo que estaba. Pero entonces ahora, era como mi siguiente pregunta, creo que no la logré formular bien. Me cuestiono es como por el tipo de enfermedad y la carga, digamos, social y cultural de esa enfermedad. Entonces vuelvo a tener como norte lo que ustedes nos dicen que estamos como orientados en algún sentido por las personas que están en cuidados intensivos, pero entonces ahí me preguntaba cómo uno podría o tendría que, siguiendo esta propuesta de la autora de Karel, hacer una suerte de jerarquía o algo así del tipo de enfermedad, dependiendo del grado de, no sé, de experiencia, de complejidad de la experiencia más bien que implica, porque bueno, y acá como que doy el paréntesis de un poco por qué me metí por acá, Andrés, y me interesa un poco es trabajar el tipo de enfermedades que, si bien tienen un diagnóstico y un tratamiento, no han sido como tematizadas, al menos en sus resultados de manera amplia, por la medicina como tradicional, sino que tienen que recurrir a otro tipo de cosas como terapias psicológicas, psiquiátricas o incluso terapias grupales, este tipo
de espacios. Me refiero como a enfermedades que están asociadas con la adicción y este tipo de asuntos, que son las que pude ver en mi último año de docencia en la universidad, que me causó mucha curiosidad, como tratar de entender. Entonces, por eso decía como la enfermedad en efecto es un modo de estar en el mundo, tú ya lo decías también, y ahora me pregunto es, bueno, con el objetivo de aminorar un poco esta injusticia epistémica que ya decanta la autora, uno podría o debería jerarquizar el tipo de enfermedades según el tipo de experiencia, y lo tomo desde la pregunta que tú hacías al responder, y es, en qué punto uno empieza a hablar, em, que cuando uno está enfermo empieza a despersonalizarse, ¿no? Como que deja de ser persona en el sentido de tener una agencia consciente de manera social, etcétera. Y eso me hacía como cuestionarme como, claro, una cosa es el grado de conocimiento que tengo de mi experiencia como portante de la enfermedad. Y tu compañero decía también hace un momento, bueno, y cuando el médico es el que está enfermo, e inmediatamente yo volví al texto y decía, claro, pero ¿y cuando lo que se siente es, creo que así lo pone Merleau-Ponty, prerreflexivo, cuando es que no tenga el concepto como en vocabulario, sino que es que en efecto no tenemos cómo nombrar eso que estoy sintiendo, ¿no? Esta incomodidad o lo que sea, cuando no es carencia ¿me entiendes?, de dispositivos conceptuales, sino literalmente no hay cómo decirlo. Eh, y eso cuando estoy atravesando la enfermedad, pero y luego cuando supero la enfermedad, si es que la supero, ¿cómo me refiero a esa experiencia luego? Porque es muy interesante cuando se está habitando la enfermedad o esto, y se puede tratar, digamos, en la inmediatez de describirla, pero es muy difícil cuando ya se ha atravesado la enfermedad y luego tratar de describir eso que conceptualmente también ya era de por sí difícil. Bueno, todo este enredo para mi pregunta como puntual, y es si uno podría como, o debería, en virtud de esta propuesta de tratar de aminorar la injusticia epistémica, jerarquizar las enfermedades, como categorizarlas en algún sentido, o eso incluso sería más problemático, es como lo que me hace pensar, y de nuevo gracias por la distinción que recurriendo al ángulo entre claro, la enfermedad como patología, el estar enfermo, pero además esta otra dimensión del, eh, em, ¿cómo lo diría? Como sociológica, ¿sí? De ser alguien que portó o porta la enfermedad, ¿no? Como eh, que también creo que tiene una carga importante sobre qué voz epistémica tiene alguien que atravesó un cáncer o atravesó un problema de adicción, volviendo al tema por el cual un poco decía mi interés en esto. Bueno, no me extiendo más, Andrés, qué pena, muchas gracias. Permíteme una respuesta muy corta a algo, y es que yo creería que no hay que jerarquizar los distintos tipos de enfermedades y la posible concurrencia o no de injusticias epistémicas en su tratamiento. Yo iría más por el lado de enseñar en qué consiste la injusticia epistémica en las facultades de medicina y fomentar una cierta capacidad de escucha de los practicantes y de los profesionales de la salud en general, una cierta apertura y disposición a la escucha, versus una arrogancia que cree saber todo sobre lo que hay que saber sobre las diferentes patologías. Entonces, Miranda Fricker habla de un oyente virtuoso. Ella se refiere como a la ética de los virtudes de Aristóteles y considera que tenemos que llegar a ser oyentes virtuosos un poquito. Yo creería que por ahí puede haber algo de eso, es decir, que más bien fomentar las capacidades humanas que todos tenemos de escuchar, porque justamente algo que he aprendido del trabajo con médicos y enfermeros es que la filosofía se queda siempre corta y los protocolos ayudan, pero la vida diaria sorprende, es inesperada y desborda lo que uno puede esperar. Las consultas siempre son nuevas, entonces una persona con cierto talento para escuchar y cierta disposición quizás puede responder mejor ante situaciones imprevistas y desafiantes.
Entonces yo iría como por ahí. Una cosita solo para complementar, es que yo no quiero que toda esta sesión, sin decir algo que es obvio para todos, pero es importante y que está en el capítulo de Carelli, es que la injusticia epistémica es sistemática. No es un problema de un individuo, no es un problema del médico que no quiere o que se cree, pues que tiene cierta arrogancia, no creo que sea eso, y creo que caracterizarla eso sí es injusto. Es más un problema derivado de cómo está diseñado el sistema de salud. Entonces, por ejemplo, decías tú hace un rato pues, que tenías 20 minutos para oír a una persona que tenía un problema de, ¿cómo le llamas? ¿Lo llamas? Pues muy complicado y que tenía, que en el que puedes identificar en 15 minutos de entrevista ya 5 causas de consulta. Entonces, claro, si tú hubieras tenido más tiempo, más calma, seguramente habrías podido evitar cometer injusticia sistémica. Entonces, no es, yo creo que es importante simplemente decir eso, sobre todo porque lo que estamos aquí no es como echándonos culpas o que el filósofo diciendo al médico es que usted no sabe, sino más como tratando de entender en qué consiste el fenómeno, cuáles son las causas. Claro, se puede aminorar de muchos modos, pero uno de ellos tiene que ser tal vez repensar el sistema en el que se diagnostica, en el que se trata con pacientes. Solamente quería decir eso porque creo que es importante. Bueno, un simple problematización de lo que dice García. Sí. Adelante, John. No, en ese mismo Además, sentido, en ese mismo sentido que venían hablando sobre el tema del protocolo, de la estructura, ese creo que también de alguna manera es la zona segura, por ponerlo en términos, entre comillas, segura para el personal médico. Cuando uno hace lo que está de alguna manera estructurado, protocolizado o normativo dentro de una institución, uno se escuda detrás de estoy haciendo lo que el protocolo dice. Y eso, algún autor, Emelich, que habla de la lógica de la crueldad, él dice que justamente ahí es donde surge la ética, pues deberíamos de cuestionar esa respuesta que a veces damos de seguir el instructivo, el manual, el protocolo, porque es evidente que, listo, hay muchos casos, pacientes, personas que son, digamos, del paciente del libro, ¿cierto? El que sigue todos los signos y síntomas y se ajusta al protocolo. Pero lo que vemos en la realidad es que la práctica clínica, lo que le decían ahorita, es contingente y muchos pacientes se salen en gran mayoría de ese relato que nos enseñaron en la universidad, sí, de ese manual de semiología, digamos que a veces se sale de ahí y lo que pasa es que entonces el paciente que no encaja en nuestra, no sé, nuestra lógica protocolaria es excluido y difícilmente lo escuchamos. Entonces, hay también creo que una tensión y que la fenomenología nos puede incluso ayudar a hacer ese puente entre lo que mencionaba ahorita la compañera, que tal vez como el cómo mediar entre esa, no sé si facticidad y eticidad que parecieran estar todo el tiempo en tensión y que obviamente también es claro que la intención de esos protocolos, más que agilizar, es por supuesto hacer práctico y eficiente la práctica médica en un sistema con recursos escasos. Pero no solamente la eficiencia nos interesa, o sea, digamos, es cómo mediar también, y creo que ahí también la academia tiene un reto importante, cómo estamos enseñando a los estudiantes, vuelvo allí, a seguir este tipo de normas, estructuras, pero también a resistirlas. Es decir, son necesarios, sí, pero ¿hasta qué punto enseñamos a cuestionarlos también desde el proceso formativo? Gracias, John. Marco, ¿tú querías añadir algo? Sí, sí, con respecto al comentario, a un comentario previo sobre cómo abordar las enfermedades, si categorizarlas de alguna manera, si jerarquizarlas y entonces estudiarlas, pues pienso que uno podría hacer algo por el estilo y decir, bueno, vamos a estudiar la experiencia subjetiva de los pacientes a quienes se les diagnostica lupus, por decir algo. Y bueno, esa sería una manera de abordarlo, pero no necesariamente se tiene que pensar en enfermedades específicas. Porque, ejemplo, lo de la UCI. En la UCI no hay personas ingresadas con un solo diagnóstico, sino con una variedad de diagnósticos.
Hay personas de distintas edades, hay UCIs desde niños, UCI neonatal hasta UCIs de personas de edad avanzada, de tal manera que también tendríamos que tener en cuenta eso. Y es más, a uno lo ingresan a la UCI porque aquí en Colombia, es decir, sufrió un accidente o le pegaron un tiro, cosas por el estilo. O uno es una persona con muchas enfermedades a los 80 años que ingresa a la UCI y que se está pensando en que ese es de ahí no va a salir. De tal manera que la aproximación de primera persona, la aproximación fenomenológica a cualquiera de estas circunstancias tendría que tener en cuenta todos esos aspectos. Particularmente en el estudio de las personas que están en la UCI, vamos a encontrar esa heterogeneidad, una heterogeneidad donde también podemos encontrar algunos aspectos en común, que finalmente creo que es el objetivo del estudio fenomenológico que se está pensando, ¿no? Por otro lado, hay otras enfermedades y otras circunstancias y otras condiciones que también representan desafíos distintos. Ejemplo, alguien que tenga una paraplegia o una hemiplegia y que no pueda movilizarse y la experiencia del mundo, de lo que ofrece el mundo cuando uno es parapléjico o hemipléjico, va a ser lo más relevante. Es decir, ¿cómo puedo navegar el mundo con esta limitación? ¿Qué ofrece el mundo para mí? Y fíjense que en ese sentido uno lo podría comparar a alguien con hemofilia. Alguien con hemofilia no tiene dificultad para navegar el mundo en términos de movilizarse, pero tiene que ser tan cuidadoso de no sufrir una herida porque sus mecanismos de coagulación no van a funcionar, que también tiene que andar con mucho cuidado en el mundo. Es decir, él puede navegar el mundo a diferencia de quien tiene una paraplegia, pero mi navegación del mundo debe ser tan cuidadosa porque cada encuentro con el mundo es una posibilidad de tener un trauma y que tenga un sangrado y por tanto pueda perder la vida. Y poniendo otro ejemplo, incluso el estudio fenomenológico del intento de suicidio. ¿Cómo es la experiencia de primera persona cuando uno está pensando en suicidarse o cuando uno hace un intento de suicidio? Más allá de que haya o no un diagnóstico, muchos de los intentos de suicidio no tienen ningún diagnóstico de trasfondo, pero es otra situación bastante diferente, de tal manera que la aproximación fenomenológica nos ofrece la posibilidad de adentrarnos en muchas situaciones más allá de las categorías específicas de nombres de enfermedades, y si bien podemos hacerlo en ese campo, pero creo que en cada caso tendríamos que tener en cuenta todas esas especificaciones cuando vayamos a trabajar en algún estudio específico. Gracias. Sí, gracias, Marco. Que realmente es algo relacionado con lo que menciona Marco, y es que la idea sería iniciar por los pacientes de UCI. La intervención primaria sería con ellos. Yo creo que de pronto una forma un poco más controlada, que se relaciona mucho con los textos que hemos leído, serían los pacientes de cuidados paliativos. Creo que con ellos podríamos hacer un acercamiento un poco más tranquilo, por así decirlo. Además de que con los pacientes de cuidados paliativos podríamos intervenir también en la forma de enfermedad, de estar en el mundo de la persona y de su familia, porque los pacientes de cuidados paliativos tienen un familiar que de una u otra manera comparte la enfermedad con ellos. Yo considero que es solo una idea, una opinión en el aire, pero que podría ser sea por este tipo de tratamientos. Inclusive creo que podríamos invitar al doctor Gallo, creo que lo haría. Está el doctor Gallo y el doctor Gallo está como responsable de paliativos. Sí, en este momento. Sí, yo consideraría que sería una buena intervención de inicio. Y el servicio es, se llama así, cuidados paliativos, y tiene una sala separada del hospital, no es cada sí, sino en otro lado. Exacto. Ya con cuidados especiales tampoco. Creo que estos pacientes nos podrían ayudar. Ok. Mucho. Muchas gracias. Gracias por la sugerencia. Sí, yo creo que estamos abiertos como a explorar diferentes. Conocemos al doctor Gallo, ya hemos trabajado juntos aquí y acá. Está, sí. El ambiente de UCI es caótico. Es caótico, como decía el doctor Marco, son pacientes que de por sí, de pronto la parte de cronicidad se borra mucho y es algo muy agudo, ¿cierto? Se vuelve un proceso bastante agudo que
no significa que no se puedan aplicar estas herramientas, pero creo que para la parte de pacientes crónicos y todos diferentes podemos hacer un buen comienzo. Sí, ya ver cómo enfrentarnos, sí, no sé si sea la palabra enfrentarnos, pero sí intervenir en los pacientes de demencia. Porque podría ser como Suena interesante. Lo que pasa es que queremos aprovechar la experticia de Horacio, de nuestro tertulia en cuidados intensivos. Y de hecho, ¿cómo se pueden hacer? sí, es decir, no es excluyente. Yo creo que podemos hacer varias rondas. Entre los temas que vamos a estar tratando próximamente, es precisamente el doctor Cartula nos va a presentar en qué consiste los cuidados intensivos, cuál es lo que es particular del paciente de cuidados intensivos. Pero es una buena recomendación. Sí, muchas gracias. No sé si quieres hacer como un... Yo quería, sí, yo quería, digamos, de pronto agregar un tema que no se trató, pero dejarlo planteado. La música, tampoco. Listo, no, yo quería agregar un tema que no se planteó y ese es de las injusticias hermenéuticas. Entonces, por lo menos definirlo y mostrar, digamos, en qué medida se presentan en la enfermedad, las enfermedades en general, o pueden presentarse. Entonces, las injusticias hermenéuticas consiste en una falta de recursos hermenéuticos o interpretativos compartidos en esa sociedad del caso, cuya falta impide expresar algo que se está sintiendo y poner en palabras algo que se está padeciendo, pero que no se puede comunicar. Entonces, en este caso, ni siquiera se puede articular el testimonio porque la persona intenta expresar algo y no tiene herramientas conceptuales para expresarlo, pero está sintiendo algo que no logra expresar. Entonces, es una situación grande. La lectura no enfatiza mucho en esto. Se presenta hasta donde yo puedo ver en la literatura, sobre todo en pacientes pediátricos que están aprendiendo a hablar o disponen de un repertorio de conceptos limitados, o en pacientes, digamos, más ancianos que están perdiendo también sus capacidades de memoria y demás. Entonces puede haber ese tipo de injusticia, y la diferencia grande es que aquí el tema de la culpa o de la responsabilidad no recae en una persona en particular, sino en la sociedad como conjunto al no haber desarrollado estos conceptos. Y yo quería dejar plantear también este tema porque justamente nos lleva a preguntarnos, yo insistí en la pregunta de qué conoce el paciente, qué necesita expresar el paciente, y ahora con esto de los recursos hermenéuticos compartidos, tenemos que decir, bueno, cómo se llegan a articular o expresar aquellas cosas que se están padeciendo. Y esa es la base, digamos, de todo el trabajo de testimonio, es cómo es posible producir ese testimonio. Y esto nos lleva como a la caracterización del ser humano como un ser humano que se expresa a través del lenguaje, aunque no siempre el lenguaje disponible sea suficiente para expresarse. Pero es como un ser que construye sentido y que vive en un mundo de sentido. Y puesto que vive en un mundo de sentido, comprende lo que le pasa de una manera u otra, erróneamente o correctamente, o ni siquiera importa cómo lo comprenden, pero lo comprende de un modo específico. Y además, la enfermedad para esta persona se convierte en un acontecimiento que irrumpe en su historia y que transforma la manera como se ve a sí mismo o a sí misma en esa historia, y que cambia la historia de su vida. Entonces, junto con el tema de la injusticia hermenéutica, viene a colación el tema de cómo entender el ser humano como un ser que construye sentido, que vive en el sentido, cuya experiencia de sentido es cuestionada con la enfermedad, pero también como ser que narra, y aquí ya agrego otro concepto más, que narra lo que lo pasa y lo integra en una historia propia. Y entonces entramos al dominio de la identidad narrativa, en teorías de la identidad narrativa, concepto hermenéutico, y al desarrollo de esto,
en lo que se ha denominado medicina narrativa, que es algo que yo no he trabajado, pero que tendría algo de curiosidad por explorar teóricamente para ver cómo se está trabajando, y que es la propuesta de la médica norteamericana Rita Chao. Ella viene más de la literatura, no tanto de la hermenéutica, pero claramente sus desarrollos se conectan bien con esas teorías, digamos, del sí mismo como ser constructor de sentido. Dejaría planteado eso. No sé, ahora sí tú concluyes, te toca la responsabilidad. Pues, no, yo creo que la conversación estuvo muy interesante y muy rica. Solo hubo un punto que yo creo que solamente tocamos de manera solamente tangencial, principalmente con las intervenciones de Marco, que son las herramientas fenomenológicas para aproximarnos a la enfermedad y cómo esas herramientas fenomenológicas contribuyen a disminuir la injusticia sistémica de la que son víctimas los pacientes. Vamos a discutirlo, pero tal vez podríamos hacer una sesión buscando el toolkit de las herramientas que usó Karen y cómo consiguió ella. Exacto, yo creo que sí, sí, porque, bueno, ella tiene como tres nociones fenomenológicas para abordar esto. Una es el bracketing, la ECOG, de la que habló Marco. La otra es la tematización y la otra es el análisis del estar en el mundo de la persona enferma. Este capítulo los menciona, muestra cómo podrían funcionar, pero no ahonda en ellos. Así que tampoco me parece que haya sido especialmente problemático que no hayamos llegado hasta allá o que no los hayamos abordado, porque igual no me parece que Javi carente suficientes herramientas para discutirlos suficientemente. Creo que hubiéramos podido hacerlo, pero no sería a partir del texto, sino más allá del texto. Pero creo que de todos modos deja abierta más bien esa puerta para que la exploremos en otras sesiones. Eso es esencial, digamos, no es esencial, pero está como en el centro de nuestra aproximación teórica, que es cómo aplicar herramientas fenomenológicas al estudio de la enfermedad. Entonces, me parece que está bien, creo que funcionó muy bien. Sí, muchas gracias por su participación y es muy enriquecedor escucharles en general, y les agradecemos mucho sus comentarios. Muchas gracias. Nos vemos entonces en 2 semanas, nos vemos 10 de la mañana. Pueden compartir, no hicimos demasiada publicidad en esta sesión, mil disculpas, pero todo recae en nosotros y tenemos como un tiempo limitado. Desde el café hasta, café que no tenemos, pero desde el café hasta los sistemas informáticos. No, será responsabilidad de todos. Entonces, muchas gracias, nos vemos en 15 días. Gracias. Gracias, muchas gracias por el espacio. Hasta Gracias a luego. todos. Un abrazo, esperamos encontrarnos nuevamente muy pronto. Gracias.